Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 40 días y 6 años fue edificado en 46 años fue edificado este templo. ¿Cuál era la vida religiosa del pueblo judío? ¿Cuál era la vida religiosa del pueblo judío? Por favor, estoy preguntando. ¿Cuál era el centro de la vida religiosa del pueblo judío? Ahora dice Yeshua: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Porque antes, para podernos acercar al Padre, necesitábamos del sacerdocio arónico y levítico que oficiaba los sacrificios en el templo. Ahora que no hay templo, ¿qué pasó con el judaísmo ortodoxo cuando el templo fue destruido? Quedó gravitando, quedó en el aire. ¿Qué hicieron los judíos cuando Roma les destruyó el templo? Hacer escuelas y yeshivas en Yagné y acotejar un modelo religioso diferente, y nació lo que conocemos como el judaísmo rabínico. Y el judaísmo rabínico es el actual, el que comúnmente nosotros conocemos, donde ellos reemplazaron el ritual por la oración. Les tocó acotejar y hacer una serie de normas para que el judaísmo y la religión no se viniera a pique, porque el templo había sido ¿qué? Destruido. Y eso es lo que conocemos como el judaísmo rabínico, y de ahí fue el origen de inventar el sidur. O sea, ahora como no hay templo, vamos a reemplazar los sacrificios por la oración. Y al orar, el Eterno nos va a perdonar los pecados. Eso fue lo que ellos establecieron. Pero para nosotros eso es discutible, porque ya como judíos mesiánicos nosotros replanteamos el asunto, porque es diferente. Yeshua dijo: destruí el templo y en 3 días lo levantaré. Yeshua sabía que el templo iba a ser destruido, pero al destruirse el templo, que él mismo lo profetizó en Mateo capítulo 24, dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Se cumplió o no la profecía? Estoy hablando con la gente que estudia, no con la gente que viene una parachá simplemente a escuchar. Estoy hablando con la gente que analiza la Biblia y acoteja lo crítico, es crítica, es exégeta. Destruí el templo. Dice la palabra en Mateo 24: ven estas piedras tan lindas, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Vaya usted a Jerusalén, no va a encontrar templo, va a encontrar simplemente un muro que le llaman el Cotel, donde los judíos recuerdan, porque es la parte más antigua de la ciudad de David, y tomaron ese lugar como símbolo de adoración y un punto de referencia para orar. Lo tomaron ellos como un punto de referencia para orar. Entonces, ¿qué pasó cuando el templo fue destruido? El sacerdocio arónico quedó gravitando, el sacerdocio levítico quedó gravitando. El templo no existe. ¿Qué hacemos con el judaísmo? De esos 613 mandamientos, en los cuales hay mandamientos para los sacerdotes, para el templo, ¿qué vamos a hacer? Estamos en problemas. Entonces el judaísmo rabínico en Yagné, en Babilonia, empezaron a sacar una serie de leyes y a cotejar la religión del judaísmo, para que el judaísmo no se fuera a acabar ni a destruir. Entonces conocemos lo que se llama el judaísmo ¿qué? Rabínico. Pero el judaísmo rabínico no es el judaísmo de Yeshua. El judaísmo rabínico viene después de Yeshua. El judaísmo de Yeshua es totalmente diferente. Entonces, si usted no entiende eso, si usted se mete al internet, si usted empieza a escuchar a los rabinos que vienen con esta línea de ortodoxismo, que vienen con esta línea
de judaísmo rabínico, usted se va a meter una confundida que usted no va a saber qué vender, si panochas, chicharrones, aguacates, tomates o yuca. Se va a meter una embolatada que usted no sabe dónde va a terminar, si al terminal o al callejón. Entonces tiene que mentorearse con el criterio de una persona que sea equilibrada y que sepa exponer y tenga buen criterio al respecto. Y fuera de eso, si a usted no le gusta estudiar y usted es muy circunstancial, de los que vienen a una reunión a hacer un ritual, pues obviamente que se va a embolatar más fácilmente que aquellos que estudian a profundidad. Respondiendo Yeshua les dijo: destruí el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Yeshua había dicho. Entender a Yeshua a veces no era fácil. Yo sé que entender la Biblia no es fácil, por eso hay tanta gente que se embolata. Es más fácil entender el cristianismo que el judaísmo mesiánico, porque el judaísmo mesiánico está a un ápice de la herejía y está a un ápice de la verdad. Está en el centro. El judaísmo mesiánico es muy delicado y el que estudie el judaísmo mesiánico, si no tiene buen filtro, se va al error o se va a la herejía, porque el judaísmo mesiánico está en el centro para restaurar a los judíos y para restaurar a los cristianos. Entonces, aquel que no tiene un buen equilibrio se puede ir a los extremos, y eso es lo que está pasando con los mesiánicos. Se están volviendo apóstatas, están adoptando todo lo del judaísmo, pensando que todo lo del judaísmo es verdad, y no saben que después de la destrucción del templo, el judaísmo rabínico apareció y es el que comúnmente conocemos, que tiene ritos, que tiene oraciones, que tiene un montón de acotejos a criterio de ellos, que para nosotros no nos corresponde. ¿Aló? Que lo podemos amar como cultura, que lo podemos mirar y adoptar ciertas cosas a libre criterio, pero no nos podemos imponer yugos que necesariamente fueron creados por los hombres, sino por Elohim. Entonces tiene usted que tener buen criterio de lo que es ser mesiánico, porque si usted no sabe diferenciar que es un mesiánico renovado, yo voy a verlo a usted metido en serios problemas. ¿Por qué se escandalizaron los judíos? Porque pensaban que les iba a destruir el templo. Y el templo fue la vida religiosa. El templo es el centro. Ahora, cuando venga el Mashiach, ¿se seguirán celebrando sacrificios de sangre? Por eso es que cuando el Padre se hizo carne para siempre. Se hizo carne para siempre, porque sus llagas y su sangre son eternas, de manera de que nosotros nunca jamás volvamos al ritual de sangre, porque arriba a su derecha hay alguien que ya en sus manos tiene las llagas y tiene las señales de que ya fue pagado un precio una vez y para siempre. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que guardar? Ojo. Bueno, tenemos las fiestas, tenemos el Shabbat, tenemos mandamientos de kosher, tenemos mandamientos higiénicos que nos salvan, pero guardarlos nos trae buena calidad de vida. Tenemos el Shabbat que no salva, pero el guardarlo nos trae bendición y nos eleva espiritualmente y nos trae prosperidad. Dijo un hombre por ahí: yo tengo que guardar el Shabbat. Yo le dije: no, usted no tiene que guardarlo porque usted no está convertido.
Una persona que no es convertida no tiene obligación de guardar el Shabbat. ¿Por qué lo va a guardar si no está convertido? ¿Para quiénes son los mandamientos? Para Israel. Amén. Entonces los judíos se escandalizaron. Entonces, ¿qué es lo que les quiero dar a entender? Que todo lo que vamos a hablar de hoy, de estos sacrificios, ya están obsoletos. Usted no nos va, cuando venga el Mashiach, no vamos a estar metiendo allá, no vamos a estar llevando vinos ni palominos. Mashiach, es que yo te traigo un palomino porque es que quiero que me perdone los pecados. Sí o sí, en el milenio usted va a estar llevando cabras y palominos o vacas para que el Señor le perdone los pecados. ¿Cómo será entonces la ofrenda? Bueno, el modelo de Melquisedec. ¿Qué fue lo que le dio Melquisedec a Abraham? Le dio pan y le dio vino. ¿Y qué fue lo que le dio a Abraham? ¿Sangre? No, le dio los diezmos de todo. Usted no tiene con qué pagar lo que hizo Yeshua. Pero aquí viene el riflazo. El diezmo es la expresión, es lo mínimo que usted puede hacer en gratitud, por el precio que el Eterno pagó por usted. Como no tiene precio, el Eterno dice, bueno, dame la 10ª parte. El sacrificio de Yeshua no tiene precio, porque si nos pasara la factura, no tenemos el precio para pagar. Pero ¿qué es lo que el Eterno pide de nosotros? Las primicias. ¿Qué es lo que el Eterno pide de nosotros? Los diezmos. ¿Qué es lo que pide el Eterno de nosotros? El fruto del Espíritu. ¿Qué es lo que pide el Eterno de nosotros? Alabanza, porque estamos en el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salón. Amén. Ahora, si usted quiere volverse judío ortodoxo y tiene esos genes ahí, eso es problema suyo. Pero después no vaya a decir que el que le hizo la conversión a usted y el que lo chifló y el que lo mandó para allá fue Raúl Vargas. Porque hay muchos que se han ido por allá y dicen, le damos gracias al rabino que nos dio la verdad, que nos dio la luz. Yo le gracias no, seré yo un desgraciado si ustedes se fueron y se volvieron para el ortodoxismo. Está bien un judío que nunca ha conocido la verdad, allá el Señor lo va a juzgar y nosotros lo bendecimos. Pero una persona como usted, que después termine volviéndose ortodoxa, eso es la peor vergüenza que me puede pasar a mí como rabino, que uno de sus talmidinos, 2 o 3 o 4 o 5, 20 o 50, sean tan descarados y poca vergüenza que vayan a negar el sacrificio, la divinidad y el título que tiene nuestro Yeshua de Mashiach. Sería una vergüenza. Amén. Bueno, ahora sí no aplaudieron. Ahora que tenías que aplaudir, no aplaudieron.